A uno de ellos vi enfurecido y rabioso lanzarse contra Jesús y con rostro descompuesto y los cabellos levantados gritar: Tú, ¿qué quieres aquí? ¿Qué tienes tú que hacer aquí? Jesús lo rechazó diciéndole: Sal de allí, Satanás. He visto al hombre caer como si hubiera de romperse el cuello y quebrantarse los huesos. Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima, época cuarta. Desde la conclusión de la primera Pascua hasta la prisión de Juan Bautista. Capítulo 24. El mensajero del capitán de Cafarnaúm. Desde Naín, Jesús pasó por el Tabor, dejando a Nazaret a la izquierda, y se dirigió a Caná, donde se hospedó en casa de un escriba, cerca de la sinagoga. El vestíbulo se llenó enseguida, porque habían conocido su llegada en Enganim, y le esperaban. Enseñó toda la mañana, cuando de pronto llegó el criado del centurión de Cafarnaúm con varios acompañantes montados en mulos. Venía muy apurado con grande ansia y temor, buscando la manera de acercarse a Jesús, sin poder conseguirlo. Como inútilmente intentara varias veces penetrar por la turba, al fin alzó la voz, clamando: Señor, reverendo Maestro, deja que tu siervo se acerque a tu presencia. Yo soy un enviado de mi Señor de Cafarnaúm, y como si yo fuese el Señor y el Padre del niño, te ruego que vengas enseguida conmigo, pues que el hijo está muy enfermo y cercano a la muerte. Jesús no prestó atención a su clamor, y el siervo buscaba la manera de llamar la atención sobre sí y de penetrar entre la multitud sin lograrlo. Volvió a clamar: Ven enseguida conmigo, porque mi hijo está para morir. Jesús volvió la cabeza hacia él y dijo: Si vosotros no veis prodigios y señales, no acabáis de creer. Conozco tu necesidad. Vosotros queréis hacer alarde y hacer irritar a los fariseos, y tenéis tanta necesidad como ellos. No es mi misión que yo haga prodigios para vuestros fines. No necesito vuestro testimonio. Yo obraré donde sea la voluntad de mi Padre, y haré prodigios donde lo pida mi misión. En esta forma habló largamente, avergonzándolo delante de la turba. Todo esto escuchó el hombre sin inmutarse, sin darse por entendido. Se esforzó por acercarse más, gritando de nuevo: ¿Qué me aprovecha esto, maestro? Mi hijo está por morir. Ven enseguida conmigo. Quizás está ya muerto. Entonces díjole Jesús: Vete, que tu hijo vive. El hombre preguntó: ¿Esto es verdad? Jesús le respondió: Está sano desde ahora, te doy mi palabra. Entonces creyó el hombre y no insistió en que Jesús marchase con él. Montó en su cabalgadura y marchó en dirección de Cafarnaúm. Jesús dijo al pueblo: Esta vez lo quiero hacer. En otro caso semejante ya no lo haré. Yo he visto a este hombre no como simple siervo del capitán real, sino como verdadero padre del niño. Este mensajero era el primer siervo de aquel capitán de Cafarnaúm, que no tenía hijos, aunque mucho lo deseaba, y al fin había adoptado a un hijo de este su criado, que había tenido con su mujer. El niño tenía ahora 14 años de edad. El mensajero venía como enviado y como verdadero padre del niño. Lo he visto todo y me fue aclarado todo. Por eso lo dejó Jesús clamar así y le dijo esas cosas. Por lo demás, nadie sabía nada de la paternidad del niño, que hacía tiempo pedía la presencia de Jesús. Primero era la enfermedad leve, y pidieron ya a Jesús por causa de los fariseos. Desde 14 días, la enfermedad se hizo grave, y el enfermo había dicho respecto a los remedios que le daban: Las muchas bebidas no me aprovechan, solo Jesús, el profeta de Nazaret, me puede ayudar. Como ahora el peligro había aumentado, habían mandado mensajeros a Samaria con las santas mujeres, luego por medio de Andrés y Natanael en Enganim.
Finalmente marchó el mensajero y padre del niño donde estaba Jesús. Jesús había diferido la curación para castigar sus torcidas intenciones. Había desde Caná hacia Cafarnaúm un día de viaje, pero el mensajero se apuró tanto que llegó la misma noche. A la distancia de algunas horas, ya le salieron al encuentro algunos criados diciéndole que el niño estaba sano. Le salían al encuentro para avisarle que no se molestara más si acaso no había encontrado a Jesús. Se podía ahorrar el trabajo porque el niño había sanado de repente a las 7 horas del día. Entonces el mensajero les dijo la palabra de Jesús y se admiraron y fueron con él a la casa. He visto al centurión Zorobabel salirle al encuentro con el niño a la puerta de la casa. El niño lo abrazó y él contó las palabras de Jesús, y los criados que le acompañaron atestiguaron lo mismo. Entonces fue un contento general. He visto que prepararon una gran comida. El niño estaba sentado entre su padre putativo y su verdadero padre. Estaba también la madre allí. El niño amaba a su verdadero padre como al putativo, y aquel tenía también gran autoridad en la casa. Después que Jesús despachó al enviado de Cafarnaúm, sanó todavía a muchos enfermos que habían juntado en el patio de la casa. Había entre ellos algunos endemoniados, pero no eran de los peores. Por esto habían sido llevados varias veces para oír las enseñanzas de Jesús. Solo delante de él se enfurecían y agitaban terriblemente. No bien Jesús les mandaba callar, se aquietaban. Después de algún tiempo parecía que ya no podían aguantar más y comenzaban de nuevo a convulsionarse. Entonces Jesús les hizo la señal con la mano y callaron otra vez. Al fin mandó Jesús a Satanás salir de ellos. Caían como desfallecidos. Luego volvían en sí. Daban gracias contentos y no se acordaban de lo que les había sucedido. He visto que había entre ellos algunos que estaban poseídos sin culpa propia y que eran buenos. Yo no lo puedo explicar claramente, pero he visto aquí y en otras ocasiones la relación que hay en esto de cómo queda a veces perdonado y libre un hombre malo por gracia y misericordia, mientras el diablo toma posesión de otro inocente y débil, pariente del malo. Parece que el bueno tomará parte del castigo del otro sobre sí mismo. No alcanzo a explicar esto claramente. Nota: casos de posesión diabólica sin culpa propia y para expiación de otros culpables son, entre otros, el padre Lamy, siervo de Jesucristo, que se ofreció para liberar a otro endemoniado. En el caso reciente de Erling, Norteamérica, la joven Mary es poseída sin culpa propia y exorcizada por el padre capuchino Reisinger. Se alternan en ella las posesiones diabólicas con las visiones de Jesús y María y la de los santos. De este caso se desprenden algunas enseñanzas interesantes. 1. Los demonios, cuando son legión y están en posesión de una víctima, no pueden dañar a otras personas. 2. Si son echados por los exorcismos de la iglesia, son arrojados al abismo y no vuelven. Fin de la nota. Tal cosa sucede porque todos somos miembros de un cuerpo, y sucede entonces como si un miembro sano enferma, también por culpa de otro pecador, en fuerza de una interna correlación de uno y otro. De estos poseídos había aquí algunos. Los malos y pecadores son siempre más malignos y obran en cooperación con el demonio mismo. En cambio, los poseídos sin culpa sufren solo la posesión y son, a pesar de ello, buenos y piadosos. Jesús enseñó en la sinagoga, a la cual le habían invitado algunos escribas y fariseos de Nazaret. Decíanle que había llegado hasta ellos la fama de los grandes prodigios obrados en Judea, Samaria y en Ganim. Añadieron que él sabía lo que pensaban en Nazaret, que quien no hubiese estado en la escuela de los fariseos no podía saber mucho, que era su deseo que fuese a Nazaret y enseñara allí algo mejor. Pensaban con esto halagar a Jesús. Este les respondió que no pensaba por ahora ir allá, y que cuando fuera, no iban a conseguir de él lo que pensaban. Después de la sinagoga asistió Jesús a una gran cena en casa del padre del novio de Caná,
Este novio de Caná, llamado Natanael, fue seguidor de Jesús y ayudó a mantener el orden en la enseñanza de Jesús y mientras sanaba a los enfermos. Estos esposos viven solos y reciben sus alimentos de casa de sus padres. El padre renguea un poco y son gente buena. La ciudad de Caná es hermosa, limpia, sobre una alta explanada. Pasan por aquí varios caminos carreteros y uno en dirección a Cafarnaúm. Después de la cena se retiró Jesús a su vivienda y sanó a varios enfermos que le esperaban. Para curar no procede siempre de la misma manera. A veces solo manda, a veces pone las manos sobre el enfermo, otras se inclina sobre él, otras manda que se purifique y se bañe, o mezcla saliva con el polvo del suelo y lo pasa sobre los ojos de los ciegos. Unas veces los exhorta, otras les dice sus pecados y en algunas ocasiones los despacha, dejándolo para otra vez. (25) Jesús en Cafarnaúm. Cuando Jesús se dirigió desde Caná a Cafarnaúm con los discípulos, le siguió también Natanael. Su mujer, su tía y otras ya habían partido para Cafarnaúm. El camino, a unas 7 horas, va en línea bastante recta y lleva a un pequeño lago como el de Ainón, rodeado de casitas y jardines. Aquí empieza el fértil valle de Genezaret. Se ven torrecillas y guardianes que cuidan los huertos. Cuando Jesús se acercó a Cafarnaúm, empezaron a enfurecerse varios endemoniados delante de la puerta. Viene el profeta. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué tiene que ver él con nosotros? Cuando Jesús llegó a la ciudad, huyeron los endemoniados. Habían erigido una tienda delante de la ciudad. Le salieron al encuentro el centurión de Cafarnaúm y el mensajero llevando al niño en medio de ellos, seguidos de toda la familia, los parientes, los siervos y los esclavos. Estos eran paganos enviados por Herodes. Parecía una procesión. Todos se echaron de rodillas delante de Jesús y le agradecieron. Luego le lavaron los pies y le dieron alimento y bebida. Jesús puso sus manos sobre la cabeza del niño, hincado delante de él, y recibió el nombre de Jesé, pues antes se llamaba Joel. El centurión se llamaba Zorobabel. Este le rogó encarecidamente que fuera a su casa a tomar parte de una comida. Jesús se negó, reprochándole su ansia de ver prodigios para mofarse de otros, y añadió: no hubiera yo sanado al niño si la fe del mensajero no hubiese sido con su petición tan insistente. Después continuó su camino. Zorobabel había preparado un gran banquete. Los siervos y trabajadores de sus campos y huertas habían sido invitados. A todos se les había contado el prodigio. Todos creían conmovidos en Jesús. Los invitados y muchos pobres entonaron un canto de alabanza en el vestíbulo. Los pobres fueron generosamente obsequiados. La fama del prodigio se había difundido desde la mañana. Zorobabel envió aviso a la madre de Jesús y a los apóstoles, a los cuales he visto de nuevo ocupados en su oficio de pesca. He visto también que la noticia llegó a la suegra de Pedro, que estaba enferma. En Cafarnaúm, Jesús se dirigió hacia la vivienda de su madre, donde estaban reunidas 5 mujeres y Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Estos fueron al encuentro de Jesús, y reinó allí mucha alegría por su venida y por el prodigio en favor del centurión. Tomó parte aquí una comida y se dirigió casi enseguida a Cafarnaúm para la fiesta del sábado. Las mujeres quedaron en la casa. En Cafarnaúm se habían reunido muchísima gente y numerosos enfermos. Los endemoniados corrían por la ciudad gritando cuando Jesús llegaba. Él les mandó callar y a través de ellos se dirigió a la sinagoga. Después de la oración, se llamó a un empedernido fariseo de nombre Manasés, a quien le tocaba hacer la lectura.
Jesús pidió los rollos de las Escrituras y dijo que quería hacer la lectura. Le dieron los rollos y Jesús comenzó a leer desde el principio del quinto libro de Moisés hasta la murmuración de los hijos de Israel, y enseñó acerca de la ingratitud de sus antepasados y de la misericordia de Dios para con ellos, y de la proximidad del reino de Dios, y que ahora se guardasen de obrar como habían obrado sus antepasados. Explicó aquellos caminos por el desierto como figura de sus errores actuales y comparó la tierra prometida con el reino de Dios ahora prometido a todos. Después leyó el primer capítulo de Isaías. Él lo explicó aplicándolo a esos tiempos. Habló de los pecados y de los castigos, y cómo, habiendo esperado tanto tiempo a un profeta, ahora que tenían a uno, más tarde lo maltratarían. Habló de los animales que conocen a sus dueños, y ellos no conocerán al suyo que ha venido. Habló también de cómo se vería reducido aquel que ha venido para ayudarles por los malos tratos, y cómo sería castigada Jerusalén, y quedaría la comunidad de los suyos muy reducida, pero que el Señor la haría grande mientras los otros serían exterminados. Les mandó que se conviertan, que aun cuando estuviesen manchados con sangre, debían clamar a Dios y arrepentirse, y serían purificados. Habló también del rey Manasés, que había blasfemado contra Dios y había pecado tanto, y por eso castigado y llevado a la esclavitud de Babilonia. Y cómo allí se convirtió. Había orado a Dios y encontrado misericordia y perdón. Abrió luego, como al caso, una página y leyó el versículo de Isaías 7:14. Mirad, una virgen dará a luz. Y explicó este punto, refiriéndolo a su persona y a la venida del Mesías. Esto mismo había explicado cuando estuvo en Nazaret antes del bautismo, y lo había comentado, y ellos, mofándose, decían entre sí: manteca y miel no le hemos visto comer mucho en casa de su padre, el pobre carpintero. Los fariseos y otras personas no estuvieron conformes de que Jesús les hablase tan severamente sobre la ingratitud. Esperaban algo más halagador, pues lo habían recibido bien. La enseñanza duró bastante tiempo, y cuando hubo terminado y salían los fariseos, oí que alguno decía a otro: ¿han traído enfermos? Vamos a ver si se atreve a sanar en día de sábado. Habían iluminado las calles con antorchas y muchas casas con lámparas. La gente había colocado a los enfermos delante de sus casas iluminadas por donde debía pasar Jesús, y otros habían sido traídos con luces en los brazos de sus parientes. Hubo un tumulto considerable y gemidos en la calle. Muchos endemoniados clamaban, y Jesús los mandó callar y salir de los posesos. A uno de ellos vi enfurecido y rabioso lanzarse contra Jesús, y con rostro descompuesto y los cabellos levantados gritar: «Tú, ¿qué quieres aquí? ¿Qué tienes tú que hacer aquí?». Jesús lo rechazó diciéndole: «Sal de allí, Satanás. He visto al hombre caer como si hubiera de romperse el cuello y quebrantarse los huesos». Con todo, se levantó cambiado y manso. Se hincó delante de Jesús, llorando y dando gracias. Jesús lo exhortó a mejorar de conducta. He visto que a muchos los sanaba de pasada,